paz del Señor esté en sus corazones. ¿Oye bien eso? Jesús. ¿No se oye? Ahora sí. Me siento contento con estar esta noche con ustedes para hablar un poquito acerca de la oración. Saben, usted puede tomar la Biblia de tapa a tapa y usted no va a encontrar una definición de oración. Usted toma el diccionario y va a encontrar algunas definiciones, pero en el contexto cristiano, en el contexto bíblico, usted no va a encontrar una definición de oración. Nosotros los adventistas tenemos que darle gracias a Dios por el espíritu de profecía, porque a través del espíritu de profecía, hermano Nieve, nosotros encontramos abundantes riquezas que nos llenan nuestra vida de esperanza. Y en el espíritu de profecía, en el camino a Cristo, en la página 93 y 94, la profeta de Dios dice allí que la oración es abrir el corazón. Abrir el corazón a Dios como a un amigo. Y desde pequeñito que entramos a la iglesia, hemos escuchado esta definición de oración. También hay otra definición en el espíritu de profecía que dice: la oración es la llave en la mano de la fe para abrir los almacenes donde están atesorados los recursos divinos. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, imploramos tu presencia en este lugar, que tu Espíritu Santo pueda sentirse y que tu palabra fluya libremente en el nombre de Jesús. Amén. Hay diferentes clases de oraciones y nosotros hemos vivido con ella por toda la eternidad, por toda nuestra vida. Saben, yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, abuela nos invitaba a orar, pero esta oración que ella hacía era un rezo. No era qué cosa, no era oración, era qué, un rezo, porque abuela nos llevaba allí a su habitación y comenzaba a repetir y a repetir y a repetir. Y uno de estos rezos que nosotros nos aprendimos desde pequeño era el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan ustedes cómo nos enseñaron el Padre Nuestro? Así que el Padre Nuestro era un rezo, es un rezo, porque ya es una oración que alguien hizo y nosotros la hemos aprendido. Pero según la definición del espíritu de profecía, la oración que la profeta de Dios manda que nosotros hagamos es aquella oración que sale de un corazón rendido al Señor. Hay diferentes clases de oraciones, vuelvo y repito. Está la oración pública, que es donde nosotros oramos en comunidad. La oración familiar, cuando estamos allí orando por la familia, que el Señor bendiga a nuestra familia. La oración por los alimentos, entre otras oraciones que nosotros podemos señalar.
La oración más provechosa, dijo Jesús, es aquella oración cuando nosotros entramos a nuestra habitación y oramos en privado. En la Biblia nosotros podemos encontrar miles de oraciones hechas por hombres que confiaban que el Señor podía librarlos aún de sus enemigos. Pero hay una oración que a mí me encanta y quisiera compartirla con ustedes. Salmo 51. En el Salmo 51 nosotros encontramos una oración de un hombre que había cometido un pecado y que este hombre se había encontrado con la realidad de su pecado, y ahora este hombre viene delante de aquel que puede perdonar, que puede quitar, que puede trasponer el pecado. Y el salmista comienza diciéndole al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a qué cosa, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Notamos algo en esta oración? La oración tiene partes. Y Jesús señaló en Mateo capítulo 6, versículo 9, que a quien nosotros tenemos que pedirle, ¿a quién es? A Dios el Padre. Así que el salmista conocía que el que podía quitar su pecado era ¿quién? Dios el Padre. Así que él le está diciendo al Señor: borra mis rebeliones, ten piedad de mí, quita mi pecado. Y señala un elemento que él entiende: que Dios es todo misericordioso. Y le dice: conforme a la multitud, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, límpiame. Esta oración se hizo en una habitación secreta, pero al Señor le plugo hacerla ¿qué cosa? Pública. En el libro de Romanos capítulo 15 y verso 4, el Señor dice que todo lo que se ha escrito aquí, se ha escrito ¿para qué? Para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tú y yo tengamos esperanza. Así que si el Señor publicó esta oración, es para darnos a nosotros un modelo perfecto ¿de qué cosa? De oración. ¿Saben algo interesante? Muchas veces nosotros oramos: perdona nuestros pecados. Y yo creo que esto es una forma incorrecta. Yo personalmente creo que esto es una forma incorrecta de orar. Perdona mis pecados. Yo entiendo que la forma correcta de orar es esta forma que tiene el salmista aquí: mis rebeliones. Él está señalando que él es ¿qué cosa? Un rebelde. Borra mis transgresiones. Él está señalando que él es ¿qué cosa? Un transgresor. Él está señalando que él es un pecador y está señalando exclusivamente los puntos donde él se reconoce como pecador. Así que él pide al Señor que lo lave más y más de su maldad. Y nosotros sabemos las maldades de David. Nosotros las conocemos. Nosotros sabemos lo cruel
que se comportaba este hombre. Cuando nosotros decimos, Señor, perdona mis pecados, estamos generalizando, ¿verdad que sí? ¿Estamos qué cosa? Generalizando. Pero en el versículo 3, este hombre le dice al Señor, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Dónde está el pecado de él? Él conocía su pecado. Y por esta razón, al conocer su pecado, él se declara rebelde. Hay algo interesante, hermanos, que la Biblia reconoce y que reconocen los escritores bíblicos cuando cometen el pecado. Yo recuerdo la ocasión en que un jovencito estaba siendo tentado por una mujer, y este jovencito dijo, ¿cómo cometería yo este gran mal? ¿Contra quién? Y ahora David dice, contra ti solo he pecado, reconociendo que la ley que él transgredió, que la rebeldía que él hizo, no fue más sino contra la ley de ¿quién? De Dios. Cuando yo peco contra el hermano, como lo hizo David, no estoy pecando contra el hermano, estoy pecando contra Dios, porque la ley de Dios es la que me manda a mí a amar a mi hermano como ¿qué? Como a mí mismo. Por eso, nuestras oraciones tienen que reconocer lo que nosotros somos. ¿Y saben cuándo nosotros no reconocemos lo que somos? Cuando la ley de Dios está lejos de nuestro corazón. Hermana Paula, si la ley está lejos de mi corazón, yo no me voy a ver en el espejo de la ley. Y no voy a reconocer que soy un pecador. Ahora, le voy a decir al Señor, Señor, mira, perdona todos mis pecados, y de ahí me paro y me voy. Cuando yo reconozco mi pecado, cuando yo reconozco mis transgresiones, yo entonces también estoy reconociendo que Dios es justo. ¿Que Dios es qué cosa? Justo y puro. Dios es justo y puro. ¿Por qué yo tengo que llamar la misericordia de Dios? ¿Por qué yo tengo que decir y clamarle al Señor sus piedades sobre mí? Porque nosotros todos hemos nacido con la maldición del pecado en nuestro ser. Hemos nacido estigmatizados con el pecado. Nosotros hemos nacido con la tendencia al mal. Y cuando reconocemos esa tendencia, entonces nosotros podemos decirle al Señor, límpianos. Él no encontró qué decirle al Señor. ¿Y saben qué le ha dicho? Señor, mira, yo estoy clamando a ti porque en pecado he sido formado. Y en pecado me concibió ¿quién? Ahora, Señor, ¿qué tú crees que yo puedo ser? Hijo de una mujer pecadora, hijo de un hombre pecador. Yo lo que soy es un pecador. Y esto es lo que el salmista le está diciendo al Señor. No puedo ser otra cosa. Pero cuando vengo delante de ti, tú puedes hacerme diferente. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
¿En dónde? Y estamos diciendo que la oración en secreto es la oración más provechosa. La oración más provechosa es aquella oración que lo hacemos en secreto. David estaba reclamando la sabiduría de Dios al declarar estas palabras. Estaba reclamando el perdón de Dios, pero lo estaba haciendo en oración. Un corazón contrito y humillado. David sabía que a un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia, porque el corazón contrito y humillado reconoce sus pecados. El versículo 10 dice: crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gloria al Señor. ¿Qué está pidiendo él en oración? Un corazón ¿cómo? Y un espíritu recto dentro de él. No me eches de delante de ti y no quites de mí, ¿qué cosa? Tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Parece ser que David era un hijo pródigo, ¿verdad que sí? Parece ser que David, antes de escribir este salmo, era un hombre consagrado a Dios. Parece ser que David había vivido bajo la sombra del Espíritu Santo, porque ahora, cuando él está reconociendo su pecado, él le dice: devuélveme el gozo de tu salvación. ¿No fue eso lo que hizo el hijo pródigo? He aquí, me voy a levantar y iré a mi padre y le diré: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora David le está diciendo al Señor: Padre, devuélveme el gozo de tu salvación. Restáurame. Devuélveme al lugar de donde nunca debía haber caído. ¿Saben por qué David está pidiendo esto, hermano? El versículo 13 lo dice: para enseñarle a los transgresores el camino de la salvación. ¿Para qué David quiere el gozo? Para venir a la iglesia a brincar, para venir a la iglesia a vocear y decir: soy salvo. David le está diciendo al Señor: devuélveme el gozo de tu salvación, para yo ir a la calle y decirle a la gente que en ti hay salvación y vida eterna, para enseñarle a los transgresores tus caminos, para que los impíos se conviertan a ti, para que vengan a tu casa, porque tu casa es llamada casa de oración. ¿Para qué? Para todos los pueblos. Yo quiero comparar otra oración, quiero compartir con ustedes otra oración que me gusta mucho también, y es la oración de Jonás. Jonás capítulo 2. ¿Ustedes se acuerdan de esa oración que hizo Jonás? ¿Estaba cómo? Y nosotros muchas veces no nos vemos apurados. Este Jonás es un personaje muy especial. Yo quisiera compartir, antes de llegar a donde Jonás, que Jonás, Dios le dijo: vete al sur, y él se fue al norte. O Dios le dijo: vete al norte, y él se fue al sur. Y cuando se presentó el problema, él agarró y dijo: tírenme al mar. Y en el mar
Él lo que le estaba diciendo era a los... Ustedes saben que en el libro de Job, en el capítulo 41, mencionan al Leviatán. En el libro de Isaías, en el capítulo 27, dice quién es el Leviatán. Así que Jonás, y en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, también dice y declara quién es el Leviatán. Muchas veces nosotros vemos al Leviatán simplemente como un cocodrilo, como muchos lo mencionan, pero al estudiar, como dice Isaías, un poquito aquí, un poquito allá, nosotros nos damos cuenta que el Leviatán es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, cuando Jonás, por no querer ir a hacer la voluntad de Dios, se fue, ¿a dónde se fue? No, a Tarsis. A Tarsis, yo el ejemplo del norte lo puse yo, pero dice que se fue a Nínive. Dios lo mandó a Nínive y él cogió para otro lado. Él dio la espalda a la voluntad de Dios y se fue a otro lado. Así que cuando se le presenta el problema, él dice: tírenme ¿a dónde? Al mar. Y según lo que hemos analizado hace un ratito, en el mar vive ¿quién? El Leviatán. ¿Y el Leviatán es quién? Entonces lo que dijo fue: tírenme, sí, tírenme a la boca del diablo. Eso fue lo que él dijo. Pero Dios, lo que pasa era que él no quería hacer la voluntad de Dios. Y todo el que no quiere hacer la voluntad de Dios, algún día será lanzado ¿a dónde? Ok, pero ese no es el tema esta noche. El tema es la oración que estamos analizando que él hizo. Fíjense, entonces, él pide que se le tire al mar. Tírenme donde mora Satanás. Ahora el Señor se prepara un gran pez que se lo traga en su misericordia, en su amor por Jonás. Se traga a Jonás y lo lleva ¿a dónde? A lo más profundo de la mar. Pero entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 2, verso 1, que Jonás oró a Jehová. ¿Qué hizo Jonás? Oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia invoqué ¿a quién? Y él. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros en angustias provocadas por nuestra propia situación? ¿Cuántas veces, teniendo que dar el primer paso hacia Dios, lo dejamos de último? Y esto nos provoca a nosotros ¿qué? Angustias. Esto nos provoca a nosotros ¿qué cosa? Angustia. Pero alabado y glorificado sea el nombre de Dios, que de en medio de la angustia nosotros clamamos y Él nos escucha. Así que Dios lo escuchó. Él me oyó. ¿Dónde estaba Jonás? En el seno del Seol, dice él. ¿Él estaba dónde? En el fondo del mar, en el Seol, en una tumba. Él se encontraba, para él estaba como muerto. Pero de allí, de la tumba, él clamó. Y David dice: en el sepulcro, ¿quién te alabará? Así que desde allí Jehová escuchó su clamor. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos. Pero primero reconoce que Jehová lo había ¿qué? Escuchado. Descendí a los cimientos de los montes, y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, ¿qué cosa? Me sacaste ¿a dónde? A la vida desde la sepultura. Todos nosotros somos contados como ovejas de matadero.
Pero cuando nosotros clamamos al Señor, Él nos escucha y nos saca de la sepultura. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, dice el salmista, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Quién como Jehová, que se siente en las alturas y se humilla en mirar en el cielo y en la tierra, para sacar del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, para hacerlo sentar ¿con quién? Con los príncipes de su pueblo? Mientras nosotros nos estamos batiendo en el polvo, mientras nosotros nos estamos hundiendo en el sepulcro, Jehová nos está mirando, esperando un clamor nuestro para sacarnos del polvo y sentarnos para siempre con los príncipes de su pueblo. Alabado y glorificado es el nombre de Dios. Porque mientras nosotros estamos hundiéndonos en el sepulcro, nuestro Dios está esperando un clamor para sacarnos a la vida. En el libro de Salmos, en el 34, Salmos 34, tenemos otra experiencia maravillosa del salmista. El libro de los Salmos es un libro que solamente es un libro de oración, lleno de oración y canciones. Después que David es perdonado, él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Entonces ahora viene y nos da la declaración de lo que él hizo. Busqué a Jehová. ¿Y él qué cosa? Y me libró de todos mis temores. En el Salmo 51 él está como angustiado, porque el peso del pecado estaba sobre él. Ahora en el Salmo 34 él dice: yo lo busqué y él me libró de todas mis angustias, de todos mis temores. ¿No es bueno Jehová para con nosotros? Si lo hizo con David, ¿no puede hacerlo conmigo? ¿No puede hacerlo contigo? Los que miran a Jehová son alumbrados. ¿Quiénes son alumbrados? Los que miran a Jehová. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó. ¿Y quién lo escuchó? Y lo libró de todas sus angustias. Cuando me tiro de rodillas y clamo al Señor, entonces se cumple lo que dice el verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de todos aquellos que le temen. ¿Para qué? En el libro de Proverbios dice: tempranos me hallan. ¿Quiénes? Encomienda a Jehová tu camino cada mañana, confía en él. ¿Y él qué cosa? Y él hará. Verso 15: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ¿quién? De ellos. El Señor está sentado en su trono. Y a veces nosotros no nos acercamos un poquito más a Dios porque lo vemos distante. Porque lo vemos como distante. Pero cuando nosotros nos postramos de rodillas, inmediatamente los ojos de Jehová están ¿sobre quién? Sobre nosotros, para escuchar.
para prestar atención. Para bendecirnos. Y fíjense lo que dice el 15. Pero la ira de Jehová, el 16, perdón. Pero la ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. A veces nosotros pensamos que hacer el mal es todo eso que hace la gente por ahí: matar, robar. Y hay personas que cuando le predicamos el evangelio dicen: ¿y por qué yo me voy a convertir? Yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo tengo 50 años casado con mi esposa, ¿por qué tengo que arrepentirme? Pero en el libro de Marcos capítulo 16 y verso 16 señala qué es lo malo. ¿No qué? No creer. No creer es lo malo para los ojos de Dios. Así que aquellos que son considerados malvados en este salmo son aquellos que no han creído al unigénito Hijo de Dios, que no han creído que en la palabra de Dios hay poder, que no han creído que el postrarse de rodillas allí en una habitación en oculto y orar, su petición es atendida. Claman los justos, gloria al Señor, y Jehová oye y los libra. ¿De qué cosa? ¿Está lejos Jehová? Jehová está cercano a los que le buscan, a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Yo creo, hermanos, que la palabra de Dios es clara, específica, y nos enseña a nosotros que orar es hablar con Dios, con nuestras propias palabras, contarle nuestras necesidades, contarle las cosas que nos afligen y confesarle nuestros pecados. ¿Qué es orar? Hablar con Dios, contarle con nuestras propias palabras, contarle nuestras necesidades, las cosas que nos afligen, y contarle también nuestro pecado. Jesús, cuando los discípulos se le acercaron, le dio un modelo de oración y le enseñó a los discípulos que se comenzaba a orar en el nombre del Padre. En el medio, lo que se deseaba pedir, y al terminar la oración, decir: en el nombre de Jesús. Él dice en Juan 16:23: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. El ejemplo lo tenemos en el salmista, cómo él fue a Dios para pedir perdón por sus pecados. Y en Jonás, que aún después de haber renegado ir a cumplir con la misión que Dios le encomendó, clamó de donde estaba y el Señor lo escuchó. Nosotros tenemos el ejemplo de cómo debemos orar, no con vanas palabrerías como oraban los publicanos, los escribas y los fariseos, no señalando el pecado de otro, no dándole las gracias a Dios porque no soy como este o como aquel, sino diciéndole al Señor con tus palabras y contándole tu propio pecado y pidiéndole al Señor que perdone tus pecados, los tuyos. Y si vas a orar por alguien, una oración intercesora, no te compares con él. Simplemente
pídele al Señor que le perdone sus pecados. Hermanos, la oración es hablar con Dios, con nuestras propias palabras, contarle nuestras necesidades, las cosas que nos afligen y confesar nuestros pecados. Que Dios les bendiga.